Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Esto es Conversaciones en alto vuelo. Por estas horas se están por firmar, es lo que dicen algunos trascendidos, 10 decretos reglamentarios del decreto del DNU 70-2023 que el gobierno del presidente Milei promulgó a poco de iniciar su presidencia. Estos 10 decretos están íntimamente relacionados con la actividad aeronáutica y son reglamentaciones que hacen viable o pretenden hacer viable la desregulación que se propone en materia aeronáutica el gobierno nacional. Todos estamos apoyando esto y estamos entusiasmados con la apertura de los cielos, con la posibilidad de inversiones y con el desarrollo de nuestra aviación civil. Ahora, hay muchas cosas que no están listas. La infraestructura de nuestro país no está lista para una apertura indiscriminada. En realidad, toda apertura es bienvenida y toda apertura y todo proceso de libertad genera las propias soluciones a sus problemas. Pero necesitamos hacer y reconstruir varias cosas. Necesitamos, por ejemplo, tener mejores aeropuertos. En un tiempo vamos a ver que las inversiones en los aeropuertos, que están concesionados a un único concesionario, excepto dos, van a ir decreciendo porque dentro de unos 10 o 15 años finaliza la concesión y las inversiones van a ser decrecientes. Ahora bien, tenemos varios problemas de este tipo. En el propio decreto hay una desregulación de aeropuertos y eso es importante para que podamos abrir nuestros cielos de una manera sólida. El mundo está cambiando. Hoy vamos a tener con nosotros a Felipe Barón. Él es un pionero verdaderamente de todo lo que significa drones, pero fundamentalmente con las nuevas medios de transporte dentro de las ciudades que tienen que ver con la movilidad aérea urbana. Lo entrevistamos hace unos años, pero desde entonces han ocurrido muchas cosas importantes. La tecnología ha evolucionado y Felipe tiene una visión muy particular sobre esta nueva forma de transporte. Es un innovador nato. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto y encantado de estar aquí en tu fantástico programa nuevamente. Bueno, gracias Felipe. Hace un tiempo vos me contabas, ya hace unos cuantos años, un poco cuál era tu currículum, de dónde venías. Hablamos del MIT, hablamos de los primeros drones. No toda la audiencia de aquel entonces es la que tenemos hoy, así que si nos ayudás o me ayudás un poco y me ubicás para que la gente sepa, los que no te conocen, porque hay mucha gente que conoce tu empresa y tus inquietudes, contanos, a ver, quién sos y de dónde venís y a dónde vas. Eso es lo que vamos a charlar hoy. Bueno, muchas gracias Luis nuevamente. Yo empecé a pensar en lo que hoy en día llamamos drones, pero que hace básicamente más de un par de décadas no se conocía como tal, sino que le teníamos otro nombre a esa idea de las plataformas rígidas que pudieran volar de alguna otra forma, y le llamábamos plataformas voladoras, por falta de otro nombre apropiado. Era la mezcla entre el concepto de aviación con las nuevas tecnologías de la electrónica, donde pensábamos que volar no debía ser tan complicado como una aeronave de ala rotatoria, ni tampoco tan compleja como las aeronaves tradicionales de ala fija, sino que había una nueva forma imaginada en ese momento
en que la electrónica podía tomar control de una estructura mucho más simple, convertir esa complejidad mecánica de las aeronaves tradicionales en complejidad de software y básicamente realizar un vuelo mucho más sencillo. Pues eso nuevamente, como les digo, trascendió a convertirse en lo que es la industria de los drones. Y hoy en día tenemos la posibilidad de lo que en ese momento, por allá en el año 1998, 99, nos imaginábamos, pero hoy en día es mucho más real, que es el transporte de pasajeros. Y eso es lo que nuestra compañía en Varón estamos trabajando por implementar, que es ya las operaciones de este tipo de aeronaves en entornos reales para prestar servicios de transporte. Vamos hacia un futuro ya mucho más cercano, que vemos muy recostado en tecnologías que han ya existido y que están saliendo al mercado, en tipos de aeronaves altamente automatizadas y en un tema fundamental que es un cambio de valor, que tú recordarás bien, y yo recuerdo que ya no es la propiedad privada de los medios de transporte, sino la movilidad como un servicio. Entonces, la alta automatización con el concepto de movilidad como un servicio nos pone al frente este futuro del que estamos hablando, de este nuevo tipo de aviación en nuestras regiones y algún día en nuestras ciudades. Ahora te voy a preguntar dentro de un minutito sobre este último punto, pero mientras tanto yo me acuerdo que en aquella entrevista hablamos de los vehículos en sí, pero tu visión es una visión de infraestructura. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es esa visión y además cómo ha ido evolucionando en los últimos 2 o 3 años? Entiendo que ya están haciendo algo por Cartagena, en Colombia, donde tú tienes 2 sedes, una en Miami y otra en Colombia, ahora estás en Panamá, o sea, esa es más o menos la región a la que estás trabajando en estos días. Sí, correcto. La región nuestra es la latinoamericana definitivamente, donde creemos que nuestro tipo de operación puede tener mayor impacto en general en el desarrollo socioeconómico, que es lo que buscamos todos, por motivos de la carencia precisamente de la infraestructura que tú mencionas y ya te respondo esa pregunta. Nuestra compañía está en los Estados Unidos, somos una compañía norteamericana, pero somos una startup de colombianos, un grupo de hecho ya creciente de pioneros todos y locos que pensamos en que hay formas radicalmente diferentes de hacer las cosas y hay forma de implementar tecnologías futuristas, pero que realmente pueden llegar a existir en la realidad y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Eh, sí, nuestro concepto ha venido cambiando y todo parte del hecho de tener, en principio, estas aeronaves, este tipo de aeronaves llamadas hoy en día drones, sea para carga digamos, peso muerto o carga, o también para cargar pasajeros. De todas maneras, ya las conocemos hoy en día como drones, a todas. Eh, Esas aeronaves nos ponen al frente, entre muchos retos, un reto particular, y es identificar el problema. Para nosotros los fanáticos, los entusiastas de estas tecnologías, la aparición de estas aeronaves es como tener el juguete, pero no tener la solución. En otras palabras, no tener el problema identificado, disculpa. Es como tener la solución, pero sin saber el problema. Muchos llegamos en principio y decimos, oh, esta es la forma perfecta para volar por encima del tráfico, llegar a un lugar más rápido. Y por eso los medios han pintado este panorama y desde el cine hasta los medios hoy en día eh, de básicamente una nueva forma de movilidad urbana, y así se llamó por muchos años, y tú bien lo dijiste al principio, movilidad aérea urbana. Eso ha evolucionado, porque al escarbar un poco más en el tema, nos damos cuenta rápidamente que ese problema de la forma más rápida, ¿sí?, de llegar a tu destino, ese problema del tráfico, puede realmente no ser el problema que queramos solucionar con estas herramientas. Si tú vuelas más rápido por encima del tráfico, estás solucionando tu problema, pero el problema de los demás continúa ahí. Y eso es lo que ha hecho el helicóptero por muchas, muchas décadas, ser una solución para unos pocos. No soluciona el problema de la congestión, el tráfico y demás. El problema continúa ahí y sigue poniéndose peor. Al nosotros escarbar mucho en el tema, nos dimos cuenta que el problema realmente era un problema de infraestructura de movilidad.
es precisamente en la incapacidad sistemática de nuestros gobiernos, sobre todo en la región latinoamericana, de proveer y mantener las distintas formas de infraestructura de movilidad apropiadas donde radica el problema. Nosotros vemos esta nueva forma de aviación y toda su operación en conjunto como una nueva forma de infraestructura de movilidad que tiene una diferencia radical con las demás. Las formas tradicionales de infraestructura de movilidad, todas son físicas, carrileras, sistemas metro, carreteras, sistemas de cable, todas requieren una forma de construcción física para generar conexión. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que nos permite visualizar esta nueva forma de aeronaves y de operación, de nuevo, altamente automatizada, es traerle el legado de la aviación al micromundo, donde tú en la aviación tradicional no necesitas construir nada entre Nueva York y Hong Kong para generar la conexión. Construyes aeropuertos y luego operas entre esos dos aeropuertos. La palabra operas es clave aquí, porque al traer ese concepto, ese legado de más de un siglo, ¿no?, de aviación al micromundo de nuestras regiones, nuestros suburbios y algún día esperamos nuestras ciudades, implica que podemos generar una operación entre puntos donde no necesitemos conectar nada físico entre puntos para generar conexión y sea un tema de costos operativos, no de CAPEX. Me explico, no necesitamos lanzar asfalto, construir puentes, cavar túneles, construir carreteras o carrileras para generar conexiones, sino que con esta forma de infraestructura de movilidad podemos generar esas conexiones solamente colocando vertiports o vertipuertos en nuestros lugares de interés y generando conexiones en ese micromundo de las regiones y algún día, como digo, de los suburbios y las ciudades. Ese legado pequeño de cambiar el concepto de la infraestructura de movilidad tradicional, de CAPEX, de alta necesidad de CAPEX, a una operación, en otras palabras, a un tema recostado en OPEX, cambia fundamentalmente el concepto y es ahí donde creemos que radica el potencial disruptivo de este tipo de operación. Ahora, cuando, por lo que me estás diciendo, vos necesitas una cantidad importante de vehículos para poder hacer de esto un transporte masivo, que sustituiría la infraestructura que conocemos. ¿Cómo se logra eso? ¿En cuánto tiempo y con qué tecnología? Estoy pensando no solamente en la cantidad de vehículos, también estoy pensando, aunque ya tenemos algunos indicios de cómo están trabajando los satélites y todo esto para el ordenamiento del tránsito aéreo. Y estoy pensando en otro tipo de infraestructura, por ejemplo, desde los veripuertos hasta los hogares, por ejemplo, o hasta los lugares de trabajo, si es que va a haber lugares de trabajo, ¿no? Físicos me refiero, si van a ser mucho más remotos. Dicen que se está volviendo de eso, pero bueno, ¿cómo se complementan estas cosas? ¿Cómo se llega a esto? Mira, Luis, yo creo que la respuesta a esa pregunta, que es muy interesante, debe comenzar con entender que hay un futuro hacia el cual vamos, pero también hay unas realidades, sobre todo normativas, también unas realidades técnicas, pero sobre todo normativas que nos rigen hoy en día y que debemos incorporar para hacer de esto una realidad. Teniendo en cuenta esas dos cosas, trato de enmarcar tu pregunta, que como te digo es muy interesante. Un primer tema que hay que entender es que el valor que nos rige en cuanto a los servicios de movilidad tienen que ver con eso, con la movilidad como un servicio. Tú recordarás en generaciones probablemente como la mía, los que tenemos un poco más de 40 años, cuando íbamos a cumplir nuestra mayoría de edad a los 18 años, o alrededor de esa edad, nuestro sueño era cumplir los 18 años para poder tener nuestro primer automóvil. Ese era el sueño, alrededor de ese valor se movían muchas cosas en la sociedad. Hoy en día ese valor cambió. Hoy en día el valor no radica en ser dueño de tu automóvil. Hoy en día el valor de la movilidad ya es como un servicio. Esos valores cambiaron. Hoy en día las personas valoran otras cosas. La movilidad como tal ya se fundamenta en la necesidad de tener un servicio más no de propiedad privada. Eso enmarca una primera parte a la respuesta a tu pregunta. Mira, al tener
eh, propiedad en los vehículos, tú esperarías tener un vehículo, sea en este caso un dron o una aeronave, parqueada en tu hogar y poderla usar en el momento que desees, al lugar que desees. Así hacemos con los automóviles hoy en día. Nosotros no vemos que eso vaya a suceder, por lo menos en ningún futuro previsible, con este tipo de tecnología. Sería tremendamente retador y casi que imposible dentro de lo imaginado, eh, dentro de la perspectiva de la seguridad operacional. Que tú puedas tomar una aeronave en tu garaje, que sea de tu propiedad, volarla en el momento que tú desees, al destino que tú desees, no lo vemos como algo viable. Por eso nosotros nos hemos alejado del concepto de carro volador, algo que usábamos por muchos años, hasta hace aproximadamente unos 3 o 5 años. Nos apartamos de ese concepto porque eso implica propiedad privada. Por otro lado, hemos dicho, este tipo de operación de nuestras aeronaves debe ser un servicio de transporte. Entonces, el servicio de transporte implica que hay unos puntos predeterminados, llamados vertipuertos, como ya lo mencionamos, establecidos, obviamente autorizados previamente, con unas rutas aéreas, obviamente sí, por el espacio aéreo de baja altura sobre la región, suburbio, ciudad, esas rutas preestablecidas que ya tienen diseñado un concepto de orquestación de tráfico. Por supuesto, como dijiste ahora en tu pregunta, teniendo en cuenta la masificación del throughput, o sea, de la cantidad de usuarios que se requiera servir, y obviamente con una operación de un tipo de aeronaves particular para ese servicio específico. Por ejemplo, es distinto prestar un servicio de transporte en el sector turismo a prestar un servicio de transporte en el sector gobierno, por ejemplo, para transporte de personal militar entre bases militares, a hablar de un servicio de transporte público. Serían elementos y aeronaves diferentes, pero en general son 3 elementos los que estamos construyendo para poder prestar estos servicios de transporte, enmarcando tu pregunta. Primero, la operación de un tipo de aeronaves eléctricas, seguramente, algunas podrían llegar a ser híbridas, pero aeronaves de nueva tecnología o de nueva generación, que son aeronaves altamente automatizadas, que podemos ahondar en eso que significa, pero esa operación en sí es un componente de nuestra infraestructura de movilidad. Segundo componente, los vertipuertos, los lugares donde las aeronaves se alojarían, donde tienen su operación en tierra, pero también donde despegan, aterrizan y precisamente se conectan con el resto de la infraestructura de movilidad de las ciudades y suburbios y regiones. Y tercer y último elemento de nuestra infraestructura de movilidad es la arquitectura de espacio aéreo. Esas estructuras virtuales, ¿sí? Que llamamos arquitectura de espacio aéreo, donde se orquesta el tráfico, y es precisamente ahí en lo virtual, no en lo físico, donde radica el potencial de disrupción que mencionaba anteriormente. Entonces, 3 elementos que espero enmarquen tu pregunta un poco mejor y te expliquen mejor nuestra visión de cómo se compone esta nueva forma de infraestructura de movilidad. Cuando dices esto, no va a ser privado, pero ¿lo van a operar empresas privadas o va a ser público porque va a ser del Estado? Esa pregunta es muy, muy válida. Mira, una cosa es que quien opere sean empresas privadas o públicas, otra cosa es que haya propiedad privada sobre los vehículos. Nosotros no creemos que vaya a haber propiedad privada sobre los vehículos o aeronaves. Digo, por siempre dejar la puerta abierta en ningún futuro previsible. Ahora, quien opera estos servicios pueden llegar a ser gobiernos, pero también, o entidades estatales, pero también pueden llegar a ser entidades privadas. En nuestro caso, somos una entidad privada y operaremos tanto para clientes privados como eventualmente en un futuro para clientes públicos. Es decir, a ver si yo me ubico y comprendo, por si hay alguien que también está planteándose estas dudas. Este sistema, este servicio lo va a brindar, lo puede brindar cualquiera. Ahora, puede ser estatal, puede ser privado, pero veamos, ¿quién es el que, por ejemplo, mantendría esos vehículos? No puedo imaginar cómo se comercializa, si esto va a ser un sistema de abono, si esto
Esa es la parte que no me estaría quedando demasiado clara a mí. Bueno, voy a intentar responder esa pregunta de la siguiente manera. Nosotros no llegamos a Marte lanzando un cohete de primera mano para llegar a Marte y poblar Marte. Hay muchos pasos intermedios. Tú mencionaste los satélites, por eso uso esa analogía. Lo mismo sucede con la movilidad aérea avanzada, como la llamamos hoy en día. Hay una razón ahí que te puedo dar un comentario al respecto de por qué no la llamamos ya movilidad aérea urbana, sino movilidad aérea avanzada. Y es sencillamente porque ya hemos caído en cuenta que la operación vendrá de afuera hacia adentro, no comenzará en las ciudades. Hay muchas complejidades para operaciones reales en entornos urbanos o dentro de estructuras urbanas, por lo cual sabemos ya que las operaciones iniciales serán rurales, en zonas no pobladas y demás, por lo cual se ha modificado ese nombre a lo largo de los últimos años y ya hoy en día la llamamos movilidad aérea avanzada. Ya está siendo así Sí, en algunos totalmente. escenarios, ya están, hasta por decir algo, lo he leído y he visto algún video, por ejemplo, Amazon haciendo una distribución rural de algún paquete. Correcto, correcto. Entonces, de afuera hacia adentro, el nombre ya, digamos que nuestra inmadurez nos lleva a que probablemente debamos cambiar los nombres muchas veces más, pero ahí vamos madurando. Pero con respecto a tu pregunta, para que la movilidad aérea avanzada sea una realidad madura, como la que tú mencionas, para ya tener unos servicios dentro de los mercados más complejos, como los mercados públicos de transporte público, van a pasar muchísimos pasos anteriores. Ya tu pregunta, hay discusión de cuánto tiempo nos llevará eso. Algunos dicen dentro de esta década, otros decimos nos falta mucho más tiempo que eso para llegar a ese tipo de madurez. Otros dicen falta mucho más tiempo que una década, en fin, en términos generales, de años, ¿no? Algunos más, como te digo, más optimistas hablan que dentro de esta década, ¿sí? Dentro de los años 20, vamos a tener operaciones urbanas. Habrá que ver. Yo, en mi opinión, y en nuestro equipo creemos que hay muchísimos pasos anteriores y otros mercados más sencillos que servir antes de llegar a los complejos de transporte público dentro de estructuras urbanas. Por ejemplo, El turismo me el, contaste una vez. correcto, el turismo. Eso está más que claro hoy en día. El turismo es, como dice el dicho en inglés, esa fruta más baja de agarrar, la más sencilla. Sencillamente lo más básico donde podemos encontrar adaptadores de nuestra tecnología mucho más rápido y la implementación es mucho más sencilla con vuelos de aventura, con visitas a lugares como playas y vuelos aéreos simplemente de entretenimiento. Y como ya estamos viendo en algunos entornos, lo llamamos experimentales, donde la persona pueda experimentar este tipo de aviación y de experiencia. ¿Sí? En sí es una experiencia. Mucho antes que llegara un tema de un servicio de transporte público, también tendremos otros mercados, como por ejemplo los mercados de gobierno, otros mercados como el mercado médico, donde hay nichos mucho más específicos, sencillos y más especializados antes de llegar a una cosa mucho más amplia y madura como el transporte público que tú mencionas. Ahora, para enmarcar y terminar tu pregunta, nosotros vemos, por lo menos desde nuestra perspectiva latinoamericana y desde nuestra perspectiva de nuestra startup, que debemos ser los privados quienes tengamos la iniciativa, más que esperar que gobiernos latinoamericanos tengan esa iniciativa, como sí sucede en otros países ya desarrollados, muchos países europeos, los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, incluso en India, donde los gobiernos se han tomado y generalmente toman la iniciativa del impulso del desarrollo tecnológico. En nuestros países somos los privados quienes debemos dar ese paso y luego, acompañados de la autoridad, eh, ir dando esos pasos normativos. En el caso nuestro es con la autoridad aeronáutica, general, es específicamente y principalmente con quien debemos dar ese camino y con quien lo estamos haciendo nosotros en Colombia inicialmente, aunque tenemos otras actividades en otros países, pero para llegar allá entonces faltan muchos pasos que quiero ya incluso dejarte la inquietud a ti y a tu audiencia con respecto a la norma. El mayor reto no es tecnológico, el mayor reto es normativo. Y ahí radica
la dificultad y llamémoslo los retos que tenemos para hacer de esto una realidad. No en la tecnología, no en la complejidad de, digamos, de integración, sino en el reto normativo. Me acuerdo que cuando los primeros, creo que era el Tesla, empezaron a circular o tenían la posibilidad ya de estar circulando en los Estados Unidos, haber leído un artículo que escribió alguien, ingratamente no recuerdo el autor, que decía, bueno, la tecnología la tenemos, pero ahora tienen que trabajar los abogados y van a tardar como 5 años para establecer los derechos y las responsabilidades del nuevo medio de locomoción. A eso es donde te estás refiriendo, a la normativa, a ir descubriendo la normativa que hace posible o estudiándola, ¿no? Este tipo de transporte. Absolutamente, sí, mira, nosotros nos gastamos muchos años, estoy hablando desde comienzo de esta década, trabajando en la tecnología, teniendo la visión de la tecnología hacia dónde nos llevaban las posibilidades, ideando todo el concepto operativo y eso tomó muchos, muchos años. Las aeronaves hoy en día existen, ya hoy en día hay muchas tecnologías, hay mucho desarrollo en el tema de los vertipuertos, de la operación en tierra, al punto en que ya nosotros, por ejemplo, tenemos lista esa operación. Todo eso ya está listo. Lo único que necesitamos es la apertura normativa. Y ahí es donde radica, por eso digo, el reto real de que para que estas tecnologías sean, voy a decirlo de esta forma, operables. Viables. Operables. Sí, pero que haya una operación que pueda existir. Entonces, la operación de estas aeronaves y de todos estos servicios que estamos hablando, ya únicamente requieren de una apertura normativa. Y allí es donde radica el esfuerzo de la mayoría de los que estamos en este mundo, en distintos lugares, del mundo, donde ya son las autoridades aeronáuticas quien tienen la palabra, pero la tienen en conjunto con operadores y diseñadores como nosotros, en caminar juntos para el desarrollo y la escritura de esos nuevos capítulos que hoy en día no existen. Y cuando en la aviación no existe, y hablando de tu tema principal, tu introducción, que me encantó la introducción que hiciste con respecto a la realidad normativa de apertura en Argentina, mientras en aviación no exista algo escrito que regule eso, eso no existe. Claro. Claro, lo entiendo. Girando un poquito el foco, ¿ustedes fabrican vehículos? No, No. nosotros Ahí. somos en varón equivalente de una aerolínea, como el equivalente de una aerolínea. Entonces tomemos el nombre de cualquier aerolínea. La aerolínea tiene aeronaves de Airbus, Embraer o de Boeing, y dependiendo de la misión, de las rutas, O del pues laser. tendrán exacto, las adquieren bien sea compradas en la minoría de casos o en la mayoría de casos con un lease de tiempo de largo plazo, pero esas aeronaves no son fabricadas por la aerolínea. Nuestro caso es parecido, tendremos distintos tipos de aeronaves fabricadas por distintos fabricantes, dependiendo de la misión, el mercado y el lugar de operación. Contaremos con una otra aeronave, pero todas tendrán la misma pintura o el mismo logo de Varo. Nosotros operamos las aeronaves, operamos nuestros vertipuertos, diseñamos la arquitectura de espacio aéreo para prestar los servicios de transporte entre nuestros vertipuertos para nuestros clientes, que pueden ser privados o públicos. Ustedes, tanto el vertipuerto como las aeronaves pueden ser unidades de negocio separadas y ustedes van a estar en la prestación del servicio. Correcto, nosotros pretendemos ser los dueños y operadores de los componentes de nuestra infraestructura de movilidad, dueños y operadores de nuestros vertipuertos, dueños y operadores de nuestras flotas de aeronaves y VTOL, o sea, el tipo de aeronaves que estamos hablando aquí, que no son aeronaves tradicionales, creo que eso ya está claro. Y tercero, operadores dentro y diseñadores de nuestra arquitectura de espacio aéreo. Hoy tienen trabajo con gobiernos, están relacionados con los gobiernos. Voy a poner el caso de Colombia. Yo he leído por allí, ustedes ya están trabajando concretamente, creo que en Cartagena y en el rubro turismo.
Es correcto, La fruta más es baja del correcto. árbol. Sí, nosotros tenemos mucho trabajo con varios gobiernos, compartimos con muchos gobiernos del mundo. Hacemos parte de varias organizaciones y trabajos, por ejemplo, con NASA en los grupos de movilidad aérea avanzada de NASA. Compartimos con otras autoridades aeronáuticas del mundo, pero en particular en Colombia, donde estamos haciendo nuestra primera implementación, tenemos un trabajo muy mancomunado con el gobierno colombiano, específicamente con la Autoridad Aeronáutica Colombiana. Ese trabajo viene de años atrás, por el motivo que te menciono ahora. Es muy importante ese trabajo mancomunado, no unilateral, sino un esfuerzo conjunto en colaboración que la tenemos nosotros con la Autoridad Aeronáutica Colombiana para implementar esas primeras operaciones dentro de marcos normativos que debemos crear para permitir eso que aún no existe normativamente y que eventualmente se permita el conocimiento de toda esta operación que estamos diseñando para poder escribir la norma que se requiere para regular de ahí en adelante las operaciones, que tomará mucho tiempo, eso está claramente ya pues estipulado, y efectivamente estamos comenzando con Cartagena, en lugares ya establecidos que tenemos, para operaciones inicialmente en ese mercado sencillo, relativamente sencillo, ¿no? En comparación con los demás, que es precisamente el turismo, con vuelos de aventura y la invitación a turistas que experimenten este tipo de vuelos, que tienen varias cosas radicalmente diferentes a lo tradicional. Desde el punto de vista de la sensación del vuelo y de la experiencia, digamos. Claro, y no solamente la experiencia y la sensación, sino que fíjate, estamos ofreciendo vuelos, bueno, debo decirlo con los términos correctos, vamos a ofrecer vuelos radicalmente diferentes a lo que cualquier persona haya podido experimentar en el sentido de volar en aeronaves eléctricas, volar en aeronaves tipo dron, es decir, que no tienen alas y no son con un rotor como un helicóptero, sino que son drones efectivamente. Volar en aeronaves donde el operario, el piloto, no está a bordo de la aeronave, sino que está en tierra. Hacer vuelos por rutas preestablecidas donde la aeronave ejecuta automáticamente la ruta, como te digo, alrededor de esa o por esa arquitectura de espacio aéreo de manera automática. En fin, el tema es radicalmente diferente y lleva a básicamente derribar varios paradigmas que han estado bien establecidos por más de una década, de un siglo en la aviación en el mundo. ¿Va? Entonces es radicalmente diferente, sí. En la anterior entrevista hablamos de que en aquel momento, no hace poco tiempo, ¿pensabas como en dos autoridades aeronáuticas distintas? Bueno, no, No. nosotros tenemos una sola autoridad Sí, aeronáutica pero en el caso. en un futuro de operación creciente, digamos, o siempre unificada de la autoridad aeronáutica. Bueno, la autoridad aeronáutica es autoridad en su jurisdicción, que en el caso de la mayoría de los países aplica desde el primer centímetro encima del suelo con cualquier elemento que sea capaz de volar por sus propios medios. A eso se le conoce una aeronave y la autoridad aeronáutica competente tiene jurisdicción sobre esa actividad. Entonces, con ese entendido, que es una sola autoridad aeronáutica en la mayoría de países, obviamente están los países federados, donde hay distintos cuerpos que operan y regulan y vigilan y sancionan esa legislación y esas normas, pero en el marco de nuestra operación, lo que de pronto tú te refieres que continúa siendo algo claramente necesario a futuro, es que la operación de la aviación avanzada o la Advanced Air Mobility eh, no deba depender de la gestión del tráfico aéreo tradicional. No sé si a eso te refieres. Claro, a eso me referí. La gestión del tráfico aéreo tradicional, donde estamos hablando de la aviación tradicional, los aviones, de los aeropuertos y helicópteros, no debe ser inundada por un gran número de aeronaves nuevas que se van a requerir para este tipo de operación, sino que por el contrario, estas aeronaves deben ser altamente automatizadas, la gestión del tráfico debe ser altamente automatizado y la gestión de todas las situaciones fuera de lo nominal y atención de situaciones particulares, emergencias o incidentes deben ser
automatizados. No hay forma humana de controlar no solamente el vuelo de cada una de estas aeronaves, que ya se hace automatizado, sino tampoco forma humana de controlar todo este tráfico. Entonces, en el control es que sí creemos que debe haber una diferenciación clara entre lo que es la aviación tradicional y esta nueva forma de aviación, que es una aviación de baja altura, ¿sí? De muy baja altura, y de eventual uso en el micromundo, de las regiones, de nuestros suburbios y algún día de nuestras ciudades. Y te dejo la respuesta a esa pregunta con un tema muy, muy interesante, o una forma de llamar a esta muy interesante, que espero te levante a ti, a tu audiencia, algo de inquietudes: una economía de baja altura. Esto se trata de una nueva economía de baja altura, economía en el delivery y demás. Te Y el interrumpo transporte ahí también. y madurá un poquito una respuesta que no sea muy larga, es súper interesante lo que me acabas de decir. Y nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Pero que antes quiero agradecerles a la gente de Elinorth y Elipower, que estuvimos la semana pasada inaugurando 1.750 metros fenomenales para helipuertos acá en el norte de Buenos Aires. Fue una muy agradable reunión, pero sobre todo son esas cosas que te contagian el entusiasmo, porque una gran inversión para las alas rotativas en el norte de Buenos Aires, pegadito a la Panamericana, y en un triángulo donde hay otros operadores de helipuertos y de helicópteros que son muy, muy interesantes y están muy arraigados y muy activos en toda la gama de servicios de alas rotativas de Buenos Aires y de la República Argentina. Felicitaciones a la familia Servidio, porque hace años tenía este objetivo y se ha concretado y nos llena de entusiasmo. Así que felicitaciones. Nos vamos a una pausa requete chica. Bueno, acá estamos de nuevo, Felipe. Contame un poco más de esto último que me dijiste, la economía me dijiste de baja altura. ¿Ahí estás muteado? ¿No te escucho? Sí, la Ok, economía de baja altura. ok. Contame un poquito, amplíame lo que puedas. Tenemos unos 4 minutitos. Precisamente por eso podemos hacer una diferenciación enorme, no solamente en lo normativo, sino también una diferenciación en lo que es el control aéreo de toda esta operación. Y es porque se trata de una nueva economía. Precisamente hay un espacio aéreo de baja altura inutilizado sobre nuestras regiones, sobre nuestros suburbios, sobre nuestras ciudades, dentro del cual podemos generar nuevas oportunidades económicas, y es precisamente el establecimiento allí en ese espacio de una nueva forma de infraestructura de movilidad que permite un desarrollo socioeconómico de nuestras regiones, suburbios, eventualmente nuestras ciudades, y es hacia allá hacia donde vamos. El hecho de poder no solamente colocar ahí nuevas formas de conectividad y de movilidad, sino de colocar ahí en ese espacio aéreo otras formas de transporte, de carga. El drone delivery, por ejemplo, cae sobre esa nueva economía de baja altura. El hecho de poder traer un paquete a la puerta de tu casa, el hecho de poder intervenir cadenas logísticas con aeronaves que son eléctricas, reemplazan vehículos de emisión que emiten muchos gases de efecto invernadero, que generan mucho tráfico en nuestras ciudades, y reemplazarlo pues por aeronaves rápidas, limpias, silenciosas, etcétera, altamente automatizadas, pues genera toda una nueva oportunidad, no solamente de impacto ambiental, sino de desarrollo generalmente, pues en general de económico. Y lo llamamos así, economía de baja altura. Para terminar, yo me quedaría un rato mucho más largo, pero bueno, esto es el tiempo que disponemos ahora. Si los puedes mencionar, ¿tienes partners que construyen los vehículos? ¿Cómo estás asociado? Si nos querés compartir.
Claro que sí, y eso es público. Nosotros tenemos varios partnerships con fabricantes de estas aeronaves de nueva generación, algunos en Asia, otros en Estados Unidos, otros en Estados Unidos y Canadá, otros en Europa, y hay muchos que están desarrollando aeronaves dentro de los cuales tendremos nosotros la posibilidad de incorporarlos a nuestras flotas. Todos tienen características diferentes. Esto es una explosión de las dos formas de aviación, los dos tipos de aeronaves, de ala fija, de ala rotatoria o aviones, helicópteros, que son los tradicionalmente, digamos, exitosos y masificados, a una explosión de un sinnúmero de distintos conceptos, formas y cualidades de aeronaves, todas automatizadas. Y bueno, incluso es un reto taxonómico que tenemos hoy de cómo clasificar toda esta cantidad de tipos de aeronaves, pero el mensaje es que todas tienen características diferentes y dependiendo del mercado, del tipo, de la cantidad de pasajeros que necesitemos transportar, dependiendo del lugar donde operen. No es lo mismo operar a nivel del mar que, por ejemplo, en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Dependiendo de la configuración de las aeronaves, pues necesitaremos una u otra. No es lo mismo transportar pasajeros o, digamos, para una actividad turística que transportar un paciente médico, ¿no? En el sector médico, donde la configuración debe ser radicalmente diferente. Entonces, sí tenemos partnerships, se están desarrollando aeronaves. Hoy en día ya existen aeronaves que podemos empezar a operar en el sector turismo. Ya hemos volado todos a bordo de estas aeronaves, operan. Esto ya existe. El tema no es tecnológico, es normativo ya hoy en día. Y ahí estamos parados hoy. Y vendrán muchas más aeronaves que están en curso de ser diseñadas, probadas y eventualmente puestas en el mercado. Bueno, empezamos este programa con una editorial sobre normas y terminamos el programa hablando de normas, de la importancia de acompañar a los tiempos y las tecnologías que vienen, ¿no? Y estar como muy ansiosos por no frenarlas, por no ponerles trabas, sino para ver cómo solucionamos problemas y hacemos que esto avance lo más rápido posible. Porque yo recuerdo también que en aquella oportunidad en que te entrevisté, hablábamos del tráfico en San Pablo o en Buenos Aires mismo o en Colombia y la imposibilidad física de solucionar las congestiones y todo eso, y vos estabas muy entusiasmado contando de este proyecto. Así que nos vamos a seguir conectando, como siempre, a vos que te gusta el Malbec y las carnes argentinas. Cuando estés por Buenos Aires nos juntamos y comemos un bife, estás invitado. Nosotros estamos ahora grabando a 200 metros del Obelisco, así que bien en el centro de Buenos Aires. Le doy muchas gracias a Juan Silvestre, que nos ayuda con toda la operación. Marcelo Muñoz siempre está ayudándonos con la producción, Luciana también, así que muchas gracias, chicos. Esto es imposible sin ustedes, y gracias, Felipe, porque nos atendiste esta vez desde Panamá. Nos estamos yendo. Queremos agradecerle a Howard Johnson. Les queremos recordar, nos dice nuestro amigo Alberto Albamonte, que están fantásticos para este comienzo de las vacaciones de invierno, utilizar el Days Inn que tienen en Zárate, los hoteles en Cariló, en La Cañada, en Córdoba, Paraná y Funes, en Santa Fe, que están cerquita, y podemos irnos un fin de semana en estas vacaciones de invierno que empiezan ahora, Felipe. Así que, bueno, te saludamos. Vos estás en el calorcito ahí, hay una tormenta tropical importante en desarrollo hacia el lado de México, pero bueno. Sí, no pasa cerca de acá. Aquí tenemos bastante sol, aunque llueve constantemente, Claro, pero Panamá. no puedo dejar de agradecerte, Luis, muy amable por tu invitación, y ese par de joyas que me ofreces, Malbec y carne argentina, que no tienen comparación alguna. Me encantaría nuevamente probarlo, y claro que sí, nos veremos en ese caso. Muchas gracias por tu invitación. No, muy amable. Vamos a seguir conversando. Un abrazo.